Afición americanista, agárrense que el ambiente en Cuapa está que arde, y no es por un partido decisivo, no. Es que la cosa se está poniendo demasiado fea tras bambalinas. 5 derrotas seguidas. El departamento médico parece sala de espera de hospital. Y Jardín, mi amigo, está pendiendo de un hilo. El tipo que era intocable ya empieza a escuchar ese famoso susurro de «gracias por los servicios prestados». Y para empeorar todo, anda circulando ese rumor pesado de que el crack del equipo, ese mismo que era referencia dentro y fuera de la cancha, podría estar fichando con el mayor rival. Sí, lo oíste bien, con el gran rival. ¿Coincidencia en un año de presión o ya llevan tiempo planeando el cambio de camiseta? En un rato les cuento el nombre. Ahora, agárrense con esta locura. Andan diciendo que el nuevo Estadio Azteca podría convertirse en condominio de 3 clubes. 3. ¿El América compartiendo casa con otros 2 equipos? ¿Quiénes son esos inquilinos? ¿De dónde sacan estas ideas? Y sobre todo, ¿quién va a mandar en la casa? Porque el azul crema no acepta ser visitante en su propio hogar, ¿no? ¿Y la selección mexicana? ¿Cortaron a nuestro capitán justo después de que el tipo metiera 2 goles importantes? ¿Qué historia es esta? ¿Hay bronca entre bastidores? ¿Problema con el cuerpo técnico? La verdad no está en el parte médico, está en el vestidor. Y les voy a contar. Y hay un nombre brasileño asomándose en el radar del América. Dicen que son 17 millones de euros. Una inversión pesada en un jugador que puede llegar con estatus de estrella. Pero, ¿será el tipo indicado para arreglar este desastre? ¿O es otro nombre caro que llega con hype y luego desaparece? ¿Y qué puede pasar si no ganamos el último partido de la temporada? ¿Todavía podemos salvar el semestre o ya es hora de pensar en una limpieza y en un plantel nuevo para el próximo torneo? Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Pero primero, denle like y ya regreso con más información sobre el Club América. Órale, afición azul crema, hoy el rollo es serio, de esos que hablamos mirando a los ojos, porque la situación de nuestro América carnal está al límite, y no es exageración, ¿eh? Si no le ganamos al Mazatlán en el último partido del Clausura 2025, la bronca va a ser mucho mayor, y les voy a explicar con todo detalle qué está en juego. Miren nomás. El América se ha ido cuesta abajo desde que lo eliminaron de la Conca Champions. Y no fue cualquier caída, fue como trompada bajando un cerro de tierra después de la lluvia, compa. Ya son 5 partidos seguidos sin ganar. Y no es solo ese número que asusta, eso minó la confianza del plantel de forma brutal. El jugador ya entra a la cancha con miedo, carnal. El equipo perdió el liderato del campeonato y ahora va a la última jornada con presión en todos lados. Y para empeorar, estamos todos parchados. Jardín está intentando hacer magia sin varita, carnal. Primero fue Henry Martín el que quedó fuera, luego Aguirre, y ahora, para rematar, pero al revés, perdimos a Brian Rodríguez y a Diego Valdés en el juego contra Monterrey. 2 pilares de nuestro ataque simplemente rotos. Para que se den una idea del drama, Brian salió al minuto 2 del juego, 2 minutos, casi ni tocó la pelota. Y Valdés salió al 51. Tras los exámenes, llegó la bomba. Ruptura de ingle para ambos. Esto no es juego. Es una lesión seria que puede tener al tipo parado semanas. Fácil. Y es ahí cuando el partido contra el Mazatlán se convierte prácticamente en una final. Porque si América no gana, puede caer hasta la 5ª posición, amigo. Y no hablo de teorías. Es real. Si Tigres y León ganan sus partidos, nos vamos a hundir en la tabla. Y caer al 5º en este momento es pedir que todo se complique en el mata-mata de la liguilla. Ahora, pónganse trucha con esto. La banda ya empieza a señalar al preparador físico nuevo, Marcos Seixas, que llegó del Fluminense. Trajeron al tipo como especialista en prevención de lesiones, con mucho prestigio, diciendo que ahora iba a cambiar todo. Pero la neta es que hasta ahora no ha cambiado nada. Parece que el departamento médico se volvió sala de espera de hospital público, compa. Pero déjenme soltar mi opinión sin miedo. Esta culpa no es de Seixas. El tipo llegó en febrero, no hizo pretemporada, se subió al tren en marcha, con jugadores ya al límite físico tras un calendario apretado, viajes internacionales y presión de todos lados. Nadie hace milagros, compañero. Ahora, si después de la pausa para el play-in seguimos perdiendo jugadores por lesiones tontas, ahí sí pueden empezar a exigir. Pero ahorita no. Ahora es apoyar
corregir lo que se pueda y echar porras para que el plantel aguante hasta donde dé. Hablando de la recuperación de los lesionados, la única luz al final del túnel es que el inicio de la liguilla se movió a la primera semana de mayo. El arranque debería ser como el día 7, así que se ganan un par de semanas preciosas para la recuperación de Bryan y Valdés. Si todo sale muy bien, todavía pueden aparecer en los cuartos de final, pero no hay que darlo por hecho, ¿eh? Es cuestión de fisioterapia intensiva, dedicación total de los muchachos y rezar mucho. Mientras tanto, Jardine va a tener que ingeniárselas. Probablemente ponga a Dilrosun en lugar de Bryan. Pero, hablando claro, ¿no? Dilrosun está quedando mal, compa. No es hostigamiento, es un hecho. El tipo corre, se esfuerza, pero le falta entrega. Le falta ese plus que Bryan daba en el ataque. En lugar de Valdés, la solución tendrá que salir de Fidalgo, retrasado para armar juego detrás del delantero, o tal vez poner a Dávila más centrado, ya que Aguirre está regresando y puede ser una opción más adelantada. Ahora piénsalo bien, un ataque improvisado, un mediocampo parcheado, una defensa que ya venía titubeando, y la moral del equipo por el suelo. Si América no juega con coraje, con sangre en los ojos contra Mazatlán, olvídalo. La liguilla será solo otra humillación. Yo, sinceramente, creo que todavía se puede salvar el semestre, pero hay que cambiar la actitud ya. El jugador tiene que entrar a atropellar, a morder, a resolver el partido en el primer tiempo, porque si nos quedamos esperando a que pase, amigo, lo que vamos a hacer es ver a Tigres, León y compañía riéndose de nosotros. Así que mándenme en los comentarios. ¿Crees que América tiene fuerza para reaccionar en esta recta final? ¿O ya valió y tenemos que empezar a pensar en 2026? Quiero ver opiniones sinceras, nada de justificarse. Y cuando pensábamos que el fondo del pozo ya tenía nombre, América va y cava un poco más. Porque, aficionado, lo que está pasando ahora no es solo una mala racha, es un colapso a cámara lenta. ¿Y quién está en el ojo del huracán? André Jardine. Sí, el mismo Jardine que llegó como solución, como el cerebro del proyecto, hoy está enfrentando el peor momento desde que pisó Coapa. Pongamos todo sobre la mesa. América empezó el año soñando con el doblete, Liga MX y Conca Champions, y no era un sueño fuera de la realidad. El equipo era líder en solitario, jugando bien, dominando los partidos, con un plantel reforzado, opciones en la banca y la moral por las nubes. Pero llegó la secuencia que lo destruyó todo. Eliminación dolorosa ante Cruz Azul en la Conca Champions, racha de empates y derrotas en el Clausura. Caída brutal de rendimiento, y ahora llegamos a la última jornada, pudiendo caer hasta al 5º lugar. Eso no solo es preocupante, eso es vergonzoso para un club del tamaño de América. Y aquí va el punto central que nadie quiere decir con todas las letras. Jardine, hasta ahora, no ha demostrado que pueda sobreponerse cuando el equipo está en crisis. Es excelente con el equipo en racha, cuando todo fluye, pero cuando llega la turbulencia, le falta carácter. El plantel parece perdido, sin un patrón, sin ideas nuevas. La misma alineación, los mismos errores, y el equipo repitiendo el guión, arranca bien, se derrumba en el segundo tiempo, y al final, o pierde o empata. La racha actual es cruel. 3 derrotas, 2 empates, 0 victorias. Y lo más grave, en partidos grandes. No fue contra Juárez o Querétaro, fue contra Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, partidos de verdad. Y hay más. Esta crisis está molestando allá arriba. Emilio Azcárraga ya dejó muy claro en el pasado que lo que cuenta son los resultados. Que se lo pregunten a Baños. Después de fracasar en la Conca Champions el año pasado, recibió un llamado de atención directo, en vivo, frente a todos. Y ahora, con otra eliminación y el equipo desplomándose, no sería ninguna sorpresa si el jefe decidiera hacer una visita a Coapa, no para saludar, sino para meter presión de verdad. Y lo digo con convicción, si América no muestra un cambio radical en este último partido contra Mazatlán, no se sorprendan si la directiva ya empieza a planear un nuevo ciclo, porque aquí no hay tiempo para reconstrucciones lentas. El club necesita resultados. El Mundial de Clubes se volvió obsesión, y sin Conca Champions, el único camino es acumular títulos en la Liga MX.
Y para eso se necesita un equipo que salga a matar el partido, no a administrar una crisis. Ahora, hay otro punto que poca gente menciona, pero que es decisivo: el vestidor. ¿Cómo está el ambiente interno? Porque cuando un equipo sale a la cancha con apatía, con desánimo, con esa cara de que solo cumple el trámite, suele ser porque algo dentro del plantel ya se quebró. ¿Será que Jardín todavía tiene al grupo en la palma de la mano? ¿O perdió el control y nadie ya compra su idea? Eso es grave, porque América siempre fue un club en el que, si el técnico pierde el vestidor, ya valió. Puede tener el mejor currículum del mundo, pero se va a caer. Así que aquí va la neta, sin rodeos. Jardín tiene un partido para salvar su propio cuello. Si no vence a Mazatlán, y lo hace con autoridad, con buen rendimiento, con la postura de un equipo grande, la directiva tendrá carne y cuchillo para cambiar al técnico incluso antes de la liguilla. Y la neta, ya no se puede vivir del pasado, de recordar el título de la apertura. El fútbol es presente, y el presente del América es inestable, feo y peligroso. Ahora quiero escuchar a ustedes, aficionados. ¿Creen que todavía se puede confiar en Jardín? ¿O la directiva tiene que actuar antes de que toda la temporada se vaya al basurero? Comenten, porque esta charla apenas comienza. Y ya no se puede fingir que esto es solo una decisión táctica o una cuestión de momento. La verdad es que lo que está pasando entre Javier Aguirre y Henry Martín ya sobrepasó el terreno de juego. Esto es una señal clara de ruptura, de desgaste total, porque cuando el mismo técnico de la selección mexicana va a un podcast y suelta que hay jugador que, pese a ser capitán, goleador, referente, él ya no lo quiere ver en el vestidor. Eso es más que un mensaje. Eso es una puerta cerrada con llave. Y pongamos las cartas sobre la mesa. El único jugador que encaja en esa descripción es nuestro Henry. Capitán del América, referente del ataque, medallista olímpico, con un mundial a cuestas, protagonista en los últimos campeonatos de la Liga MX y uno de los pocos delanteros mexicanos que aún saben lo que es ser decisivo en un partido grande. No es opinión, es un hecho. Henry tiene 46 partidos con la camiseta de la selección, 11 goles, presencia en prácticamente todos los torneos importantes de la última década y, aún así, fue descartado. ¿Sabes qué es peor? Que lo descartaron después de marcar 2 goles en un partido importante contra Honduras por la Liga de Naciones, justo después de haber sido dejado fuera del primer enfrentamiento. O sea, responde dentro de la cancha, y aún así, el técnico prefiere apartarlo. Esto no tiene explicación lógica, solo emocional. Y cuando el propio Aguirre dice que prefiere cortar al tipo por mal humor, por incompatibilidad, la pregunta que queda es: ¿el entrenador está eligiendo el plantel para una Copa del Mundo? ¿O está formando un grupo de amigos? Porque si la selección se está convirtiendo en un ambiente de quien sonríe en el entrenamiento y no de quien resuelve en el partido, entonces tenemos un problema muy serio. Porque en una copa, hermano, lo que cuenta es la pelota, la entrega, la experiencia. Y eso, Henry lo tiene de sobra. Recordemos que no es la primera vez que Aguirre actúa así. Tiene ese historial de ser directo, de cortar sin aviso, de apoyarse más en la relación personal que en la meritocracia deportiva. Y si eso ya causaba problemas antes, ahora, en pleno ciclo de Copa del Mundo en casa, es simplemente inaceptable. Y hay más. Henry no es un jugador cualquiera. Representa al club más mediático, más exigido y más ganador del país. Sacar un nombre como el suyo del radar de la selección es, sí, una decisión con peso político, mediático y técnico. Y Aguirre, al hacer eso, se mete en una bronca que no es solo con Henry, sino con el aficionado del América y con una parte enorme de la afición mexicana que sabe de fútbol. Hablo sin miedo. México corre un riesgo real de llegar mal preparado a 2026 si sigue cerrando las puertas a jugadores que están en su mejor momento y pueden rendir al máximo nivel. Porque Henry, con 31 años hoy, llegará a la Copa con 33, todavía con gasolina, experiencia acumulada, físico bien trabajado y una mentalidad de líder que el grupo va a necesitar. Y si ni eso es suficiente para ganarse un lugar, entonces estamos ante un técnico que prefiere perder con los suyos antes que ganar con los mejores.
Ahora te pregunto, ¿de verdad crees que México puede darse el lujo de descartar a uno de los pocos centrodelanteros listos, curtidos y acostumbrados a la presión? ¿O ya es hora de que la afición presione, exija coherencia y recuerde que la selección es un lugar para la meritocracia, no para el orgullo personal? Quiero ver tu opinión en los comentarios, porque esta decisión de Aguirre, en mi visión, es una de las más peligrosas e incoherentes de este ciclo, y puede costar caro, muy caro. Y ya que estamos hablando de bastidores pesados, de decisiones que mueven el futuro del América, vamos a pasar a otro tema que está dando de qué hablar y que tiene todo para cambiar de una vez el escenario del fútbol mexicano: el nuevo Estadio Azteca. O mejor dicho, el nuevo Estadio Banorte, ¿no? Porque solo escuchar ese nombre ya aprieta el pecho. Pero vayamos más allá del nombre, porque el rumor ahora es otro. Está circulando con fuerza que el Azteca, después de la remodelación monstruosa para la Copa de 2026, podría convertirse en casa de 3 clubes. Sí, escuchaste bien, 3 equipos jugando en el mismo escenario: América, Cruz Azul y ahora el Atlante, queriendo volver al cotorreo. El presidente del Atlante, Emilio Escalante, soltó la neta. El plan es regresar a Ciudad de México y jugar en el Azteca a partir de 2026. Y mira, por un lado es hasta nostálgico, porque Atlante ya tuvo historia en el DF, ya fue figura recurrente. Pero por otro, hermano, ¿qué va a pasar en los días de doble jornada? Ya es complicado compartir casa con Cruz Azul, que la afición del América tolera más por educación que por gusto. Ahora imagina con otro club encima, usando el mismo césped, los mismos vestidores, todo igual. Y siendo sinceros, estadio nuevo, lleno de modernidad, con pinta de Copa del Mundo, todo bonito en el papel, pero ¿seguirá siendo el templo del Club América? Porque el aficionado quiere identidad, quiere llegar y sentir que pisa la casa del más grande, y compartir ese espacio con otros 2 clubes, aún más uno que ni está en primera división, suena más a jugada comercial que a respeto por la historia del América. Y hablando de falta de respeto a la historia, vamos a hablar de Jabairó Dilrosun. Porque, hermano, lo que este tipo está haciendo en la cancha es casi un insulto al manto azul crema. El juego contra Monterrey fue la gota que derramó el vaso. Entró en lugar de Valdés y, sinceramente, parecía que jugábamos con uno menos. El tipo simplemente no se movía. 0 ganas, 0 entrega, 0 todo. Fue, de lejos, lo peor del equipo en el partido, y los números están ahí para probarlo. 6.3 de calificación en SofaScore. Y mira que el partido fue feo, pero él logró destacarse negativamente incluso así. Da la impresión de que él mismo ya tiró la toalla, que ya no quiere estar en Coapa. Y si es así, que sea el primero en irse, porque el América necesita gente con sangre en los ojos, no turistas con botas. Y antes de que alguien diga, pero tenía expectativas cuando llegó, cierto, llegó con cartel, con promesas de ser el nuevo motor del ataque. Pero ¿y qué? 2 torneos y medio, 3 goles en total, ninguno en el clausura actual. Está difícil defenderlo. Está complicado hasta encontrar comprador, porque aún con contrato hasta finales de 2026, el mercado ya se dio cuenta de que no rindió nada. Transfermarkt dice que vale 3 millones de euros, pero hoy, si Coapa recupera la mitad de eso, ya está de gane. Y ahora te toca a ti, aficionado. ¿Sigues creyendo que Dilrosun tiene algo que ofrecer o ya pasó la hora de abrirle espacio a otro? Y sobre el Azteca, ¿seguirá siendo nuestra casa si se convierte en condominio de 3 clubes? Manda tu comentario porque esta discusión va a prender fuego. Y mira, si hay algo que el aficionado del América ya está harto de ver, es talento yéndose y convirtiéndose en figura en otro equipo. Y ahora, todo indica que el siguiente de la fila podría ser Diego Valdés. Y no es solo especulación barata, La información ya llegó caliente, con fuente segura, y envuelve un nombre pesado en el fútbol mexicano: Tigres. Pero antes de meternos en el interés de Tigres, vamos a hablar de la raíz del problema. Valdés es, sí, un mediocampista diferente. Cuando está en la cancha, entero físicamente, decide partidos. El tipo tiene visión, llegada al área, pelota parada, lectura de espacios. Fue pieza clave en el título de la Apertura.
Es importante en juegos grandes, ya dio asistencias, ya metió gol salvador. Pero hay un pero, y ese pero pesa mucho. Su físico no aguanta el ritmo, y esa última lesión contra Monterrey solo refuerza lo que ya veníamos sintiendo hace rato. El cuerpo de Valdés no acompaña al talento. La lesión más reciente lo sacó de un partido crucial para el América, y deberá dejarlo fuera al menos 2 semanas. Justo en la recta final del Clausura, con el equipo lleno de bajas y arrastrándose para llegar con vida a la liguilla. Y ante eso, la directiva empezó a replantear el proyecto. Según el periodista León Lecanda, el club sí va a volver a poner a Valdés en la lista de transferibles para la próxima ventana. Y no es rumor, es planeación. La idea es reformar el plantel, cortar las piezas que no entregan de forma constante, abrir espacio a gente nueva, y vender a Valdés es parte de ese movimiento. Y aquí entra Tigres. El club de Nuevo León, que gusta de hacer fichajes certeros de nombres de peso de la Liga MX, está al acecho. Ya tiene un plantel repleto, dinero en caja y ambición de levantar otro título. Y quieren exactamente eso, jugadores que resuelvan, que salgan a la cancha y cambien el juego. Y para ellos, pagar los $5 millones que Valdés vale hoy, no es ningún sacrificio. Más si consideran el beneficio de quitarle un jugador directo al rival que puede reforzar el mediocampo y desequilibrar adelante. Y lo digo con todas las letras, aficionado, si América vende a Valdés y no tiene un sustituto de igual nivel ya listo, es un error grave. Porque no vendes a uno de tus pocos jugadores con capacidad creativa en un momento de fragilidad colectiva sin tener a alguien listo para ocupar la vacante. El equipo ya tiene problemas de sobra, lesiones en serie, desgaste interno, rachas sin victorias, presión de la afición y un entrenador tambaleándose. Ahora imagina perder a Valdés y no tener a nadie para armar el juego. Ahí sí que estamos cavando nuestra propia tumba. Pero al mismo tiempo, mantener a un jugador que genera duda física cada 3 jornadas ya no da. Son lesiones tras lesiones desde que llegó. Y lo que la directiva necesita poner en la balanza ahora es simple: el riesgo de conservarlo o la urgencia de reformar el plantel. Y en ese escenario, si Tigres realmente hace una propuesta fuerte, el América tiene que evaluarla fríamente, no por emoción, por razón y por estrategia. Ahora, entre nos, si el Valdés se va a Tigres, rinde allá, levanta trofeos con su camiseta y el América sigue improvisando mediocampista con volante retrasado o atacante improvisado, pues luego no sirve de nada quejarse. Por eso, mi opinión es clara: solo vendan si ya tienen un reemplazo listo. Si no, sostengan al tipo, hagan un plan especial para su parte física y traten de sacar lo mejor de él en las fases decisivas. ¿Y tú, aficionado, qué opinas? ¿Vender ahora y abrir espacio en el plantel? ¿O apostar por su recuperación y confiar en que puede volver a ser el diferencial del mediocampo? Quiero ver tu opinión, porque esta decisión, te guste o no, va a mover el futuro del América de verdad. Y mira, si hay algo que ha quedado al descubierto en esta racha de 6 partidos sin victoria, es que el plantel del América anda corto, desgastado y con necesidad urgente de refuerzos. Y cuando el agua te llega al cuello, el técnico que realmente conoce a su grupo muestra lo que quiere. Fue exactamente lo que hizo Jardín. Mandó un recado directo a la directiva y pidió con todas las letras el nombre que quiere ver vistiendo el 10 por la banda izquierda. Y ese nombre, mis amigos, es Paulinho. Sí, Paulinho. Ese mismo que surgió en el Vasco como una de las mayores promesas del fútbol brasileño, fue vendido al Bayer Leverkusen de Alemania y ahora está en el Palmeiras. Y no es solo porque sea brasileño, o porque Jardín también lo sea. Es porque el tipo tiene justo el perfil que el América necesita en este momento: velocidad, explosión, drible, presencia ofensiva, formación de base de alto nivel y, sobre todo, capacidad de desequilibrar en partidos grandes. Eso es lo que nos hace falta. Es lo que necesitamos cuando el equipo no puede romper una retranca o cuando Valdés y Brian Rodríguez no están disponibles. Pero para traer a Paulinho no basta con querer. El Palmeiras pagó casi 18 millones de reales por él a principios de año. Y aun sin ser titular indiscutible allá, no va a soltar al jugador por cualquier cifra. Hoy,
Transfermarkt estima que el valor de mercado de Paulinho ronda los 17 millones de euros. Es lana, sí, pero es el tipo de apuesta que puede dar retorno técnico e incluso financiero, si se trabaja bien. Y aquí entra otro punto importante. Paulinho se formó codo a codo con Vinícius Júnior y Rodrigo en las selecciones juveniles de Brasil. Los tres eran vistos como el futuro de la número 10 carioca. Mientras Vini y Rodrigo se volvieron protagonistas en el Real Madrid, Paulinho tuvo un trayecto más turbulento por lesiones y adaptación en Europa. Pero el talento, la lectura de juego y el instinto ofensivo siempre estuvieron presentes. Ahora imagina a este tipo con continuidad, ritmo, confianza y siendo pieza clave en el ataque del América. Puede ser, sí, un nuevo diferencial, un factor sorpresa en un equipo que anda muy predecible, dependiendo siempre de las mismas piezas. Y aquí es donde lo dejo claro. Si Jardín está pidiendo este nombre de nuevo, porque no es la primera vez que intenta traer a Paulinho, es porque sabe que necesita un jugador que marque la diferencia. No es momento de tapar agujeros con apuestas que desaparecen en 6 jornadas. Es hora de invertir con convicción. Paulinho tiene apenas 23 años, está en fase de maduración y en el ambiente adecuado, con confianza y espacio para jugar, tiene todo para explotar. Pero claro que esto depende de que la directiva mueva los hilos, abra la cartera y demuestre que confía en el proyecto. Porque si solo se quedan viendo y no actúan, el riesgo es ver al América seguir tropezando por falta de piezas en el plantel. La liguilla ya está llamando a la puerta. El Mundial de Clubes 2025 está al alcance, y el aficionado quiere un equipo con cara de campeón, no un plantel que vive dependiendo de milagros. ¿Y tú, aficionado, crees que vale la pena esta inversión en Paulinho para transformar el ataque del América? ¿O crees que la directiva debería buscar otra solución con menos costo? Quiero ver tu opinión, porque este tipo de fichaje puede ser un punto de inflexión, o otro tren perdido en la historia del club. Y mira, si hay algo que ha quedado al descubierto en esta racha de 6 partidos sin victoria, es que el plantel del América anda corto, desgastado y con necesidad urgente de refuerzos. Y cuando el agua te llega al cuello, el técnico que realmente conoce a su grupo muestra lo que quiere. Fue exactamente lo que hizo Jardín. Mandó un recado directo a la directiva y pidió con todas las letras el nombre que quiere ver vistiendo el 10 por la banda izquierda. Y ese nombre, mis amigos, es Paulinho. Sí, Paulinho, ese mismo que surgió en el Vasco como una de las mayores promesas del fútbol brasileño, fue vendido al Bayer Leverkusen de Alemania y ahora está en el Palmeiras. Y no es solo porque sea brasileño o porque Jardín también lo sea. Es porque el tipo tiene justo el perfil que el América necesita en este momento. Velocidad, explosión, drible, presencia ofensiva, formación de base de alto nivel y, sobre todo, capacidad de desequilibrar en partidos grandes. Eso es lo que nos hace falta. Es lo que necesitamos cuando el equipo no puede romper una retranca o cuando Valdés y Brian Rodríguez no están disponibles. Pero para traer a Paulinho, no basta con querer. El Palmeiras pagó casi 18 millones de reales por él a principios de año, y aun sin ser titular indiscutible allá, no va a soltar al jugador por cualquier cifra. Hoy, Transfermarkt estima que el valor de mercado de Paulinho ronda los 17 millones de euros. Es lana, sí, pero es el tipo de apuesta que puede dar retorno técnico e incluso financiero, si se trabaja bien. Y aquí entra otro punto importante. Paulinho se formó codo a codo con Vinícius Júnior y Rodrigo en las selecciones juveniles de Brasil. Los tres eran vistos como el futuro de la número 10 carioca. Mientras Vini y Rodrigo se volvieron protagonistas en el Real Madrid, Paulinho tuvo un trayecto más turbulento por lesiones y adaptación en Europa. Pero el talento, la lectura de juego y el instinto ofensivo siempre estuvieron presentes. Ahora imagina a este tipo con continuidad, ritmo, confianza y siendo pieza clave en el ataque del América. Puede ser, sí, un nuevo diferencial, un factor sorpresa en un equipo que anda muy predecible, dependiendo siempre de las mismas piezas. Y aquí es donde lo dejo claro. Si Jardín está pidiendo este nombre de nuevo, porque no es la primera vez que intenta traer a Paulinho, es porque sabe que necesita un jugador que marque la diferencia.
No es momento de tapar agujeros con apuestas que desaparecen en 6 jornadas. Es hora de invertir con convicción. Paulinho tiene apenas 23 años, está en fase de maduración y en el ambiente adecuado, con confianza y espacio para jugar, tiene todo para explotar. Pero claro que esto depende de que la directiva mueva los hilos, abra la cartera y demuestre que confía en el proyecto. Porque si solo se quedan viendo y no actúan, el riesgo es ver al América seguir tropezando por falta de piezas en el plantel. La liguilla ya está llamando a la puerta. El Mundial de Clubes 2025 está al alcance, y el aficionado quiere un equipo con cara de campeón, no un plantel que vive dependiendo de milagros. ¿Y tú, aficionado, crees que vale la pena esta inversión en Paulinho para transformar el ataque del América? ¿O crees que la directiva debería buscar otra solución con menos costo? Quiero ver tu opinión, porque este tipo de fichaje puede ser un punto de inflexión o otro tren perdido en la historia del club.